cuando estén visitando los hospitales van a tener oportunidad de valorar pues al típico paciente con tuberculosis, y por típico me refiero al que llega con el cuadro clínico muy obvio, o sea, el paciente que llega con pérdida de peso, con desgaste, con tos crónica, que llega con sangrado en la expectoración, que desatura, que generalmente puede tener algunas comorbilidades o ser de una edad avanzada. Y bueno, es sumamente importante que nos apeguemos tanto a las recomendaciones de tratamiento internacionales como las que hay en nuestro país. En México hay mucha experiencia con tuberculosis, es una enfermedad que se conoce desde hace mucho tiempo, que desafortunadamente sigue muy presente. Yo a lo mejor cada mes, y esto que es pura consulta privada, cada vez me toca ver 2 o 3 pacientes con tuberculosis, pero en las instituciones de salud pública, en los hospitales, en los centros de salud, en los programas nacionales de tuberculosis se ve con amplia frecuencia. Y podría decir que nosotros convivimos con tuberculosis, o sea, convivimos con la bacteria. No todas las personas saben o conocen su diagnóstico, y esto tiene mucha importancia, tiene que ver con el mecanismo en el que adquirimos la infección y en el que nos enfermamos de tuberculosis, que es alguno de los aspectos que vamos a revisar aquí. Adicionalmente, creo que es importante que ustedes conozcan y entiendan bien los métodos de diagnóstico, al igual de lo que hablábamos de VIH, bueno, para hacer el diagnóstico correctamente, ¿sí? Tuberculosis podría parecerse a todo, a cualquier proceso infeccioso, es algo de lo que siempre se hace como diagnóstico diferencial en cualquier paciente que tiene fiebre, un paciente que tiene manifestaciones raras, o un paciente que tiene manifestaciones atípicas vertebrales, oculares, cerebrales, y que alguien dice, oye, ¿y no podría ser tuberculosis? Y bueno, sí, sí podría ser, porque no siempre los cuadros son completamente obvios como el que les acabo de mencionar. Está causado por un grupo especial de bacterias, que son las micobacterias. Estas micobacterias particularmente tienen una cantidad de ácidos micólicos en su pared que hace que sea más difícil que se tiñan por la tinción de Gram. Habitualmente no las observamos a través de la tinción de Gram, y necesitamos tener una tinción especial, que es la tinción de Ziehl-Neelsen, para poderlas observar. Hay algunas otras tinciones, como las tinciones de auramina y rodamina, que permiten observarla, pero digamos que la que se utiliza en nuestro país con mayor frecuencia es la tinción de Ziehl-Neelsen, para poder observar las micobacterias, porque sus características tanto de tamaño como de la pared son las que permiten observarla con mayor facilidad. Y tiene relevancia porque si uno no le pide al laboratorio, oye, hazme en esta muestra de expectoración una tinción de Ziehl-Neelsen, el laboratorio pues va a recibir una muestra de expectoración de un paciente, va a hacer una tinción de Gram, y después de eso va a sembrar el cultivo de expectoración en un agar sangre, y se va a perder como una oportunidad de diagnóstico. Entonces, está causado particularmente tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis, y el principal modo de transmisión de tuberculosis es la vía aérea. Esta es una enfermedad que desde hace muchos años se sabe y ya se conoce que su mecanismo de transmisión es aéreo. Es decir, no es precisamente a través de salpicaduras de las gotitas grandes, sino es gotas muy pequeñas o microgotas que respiramos al estar en contacto con personas que tienen tuberculosis. Entonces, esto lo hace mucho más difícil de detectar y de diagnosticar en el momento, y generalmente provoca que las personas se contagien generalmente con alguien con quien tienen contacto estrecho o habitacional, o sea, miembros de una misma familia que viven en una misma casa, o que personas que conviven diariamente por su lugar de trabajo con una persona que tiene tuberculosis en espacios estrechos y mal ventilados. A pesar de que asociamos tuberculosis al pulmón, es una enfermedad sistémica. O sea, una vez que una persona se infecta, con frecuencia tiene manifestaciones respiratorias, pero tuberculosis podría provocar tuberculosis, la que ustedes me digan, genitourinaria, cerebral, vertebral, ocular, cutánea, renal, o sea, en general puede provocar manifestaciones en cualquier parte del cuerpo, y es importante, bueno, conocerlas y diagnosticarlas todas. Generalmente se asocia a alguna condición de inmunocompromiso que facilita la reactivación o la enfermedad por tuberculosis, pero también lo podemos llegar a observar en personas inmunocompetentes y en edades jóvenes. O sea, no es excluyente que solo es en inmunocomprometidos, ni es excluyente que solamente se presente en personas de edad avanzada. O sea, podemos ver jóvenes y podemos ver personas sanas que desarrollan manifestaciones, y en este caso van a ser un poquito menos severas de la enfermedad, que hacen que se retrase el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, un joven que de repente desarrolla una adenopatía en el cuello, que empieza a aumentar de tamaño, continúa aumentando de tamaño, posteriormente se pone roja la piel, después se le abre esa adenopatía hacia la piel y tiene un drenaje purulento, que es lo que se conoce como escrófula, y entonces ese paciente resulta que tiene tuberculosis ganglionar, y de repente pueden haber pasado entre 6 meses y hasta un año para que se llegue al diagnóstico adecuado. Pero bueno, cuando se asocia a otras enfermedades, generalmente se asocia a diabetes, se asocia a desnutrición, se asocia a infección por VIH,
La norma oficial que les mandé ayer por la noche es el documento en el que se basa para tomar decisiones del tratamiento y del diagnóstico aquí en México. Entonces, está muy sencillo de leer, viene en español obviamente, y mencionan ellos ahí en esta norma que todas las personas con tuberculosis deberían de tener una prueba para VIH y todas las personas que tienen VIH deberían de tener una prueba para tuberculosis, porque puede suceder que estas dos enfermedades puedan coexistir. Esta misma norma lo que menciona es que aquí en México un caso sospechoso o probable de tuberculosis pulmonar es cualquier persona que tenga tos con expectoración o hemotisis de 2 o más semanas de evolución. Entonces, en cualquier persona que llegue a su consulta refiriendo de estar tosiendo desde hace 2 o más semanas, y yo les diría que generalmente son meses de evolución, yo estoy obligado a considerar dentro del diagnóstico diferencial la presencia de tuberculosis pulmonar y hacer las pruebas necesarias para descartarlo, ¿sí? Entonces, es muy importante tenerlo dentro de la consideración de tos crónica. En este caso, ellos lo refieren con 2 o más semanas de evolución. Una bronquitis aguda viral también puede provocar tos que dure más de 2 semanas, pero en general vamos a tener que hacer el interrogatorio, la exploración y los estudios diagnósticos, pues para descartar cuál de estas dos enfermedades es la que estoy observando. Es una micobacteria aerobia, tiene una preferencia por zonas bien oxigenadas del pulmón, o sea, prefiere ubicarse en zonas pulmonares donde hay una buena o una alta concentración de oxígeno, y por ese motivo vamos a ver lesiones pulmonares preferentemente en zonas apicales del pulmón. Generalmente dependemos de nuestra respuesta inmune celular, o sea, las personas que tienen un inmunocompromiso de tipo celular o una inmunidad celular afectadas son las que tienen un poquito más de riesgo de desarrollar tuberculosis. Se transmite, como decíamos, a través de núcleos de gotas, por aerosoles, por respirar bacterias de tuberculosis. Las bacterias entran al pulmón, se empiezan a multiplicar, siempre entran a través del pulmón, se empiezan a multiplicar dentro de los alvéolos y esto genera una enopatía regional, que es lo que se conoce como complejo de Gaume, que posteriormente si se calcifica o se cura, lo constituye el complejo de Ranke. Normalmente, la mayoría de las veces, después de que la bacteria entra a nuestro pulmón, si nuestro sistema inmune es competente, la va a limitar. Muchas de las personas que se enferman de tuberculosis se contagiaron muchos años antes, o se infectaron muchos años antes, pero la enfermedad permaneció o latente o inactiva durante muchos años y después llega un proceso de reactivación y entonces la persona se enferma de tuberculosis, ¿sí? Entonces, después de que entra la bacteria, después de que entra la micobacteria en tuberculosis a los pulmones, pueden ocurrir varias cosas. En teoría podría suceder que el sistema inmune eliminara de forma inmediata el microorganismo y que nunca se desarrollara enfermedad. También podría suceder que a la persona le dé una forma activa de la enfermedad, una meningitis o una neumonía o alguna infección con manifestaciones de actividad, y esto es lo que se conoce como enfermedad primaria. Puede suceder que el sistema inmune contenga o localice la infección formando estos complejos con adenopatías regionales, con cicatrices o nódulos cicatrizados, y que la persona no manifieste ningún síntoma o signo. Se contagió de tuberculosis, inhaló las micobacterias, se infectó porque produjo una respuesta inmune contra estas micobacterias, pero estas micobacterias se encuentran limitadas y de alguna manera inactivas, por decirlo así, por el sistema inmune. Y la persona puede pasar muchos años así, muchos años mientras sea inmunocompetente, mientras no tenga otras enfermedades adyacentes, pero si se presenta alguna enfermedad que inmunocomprometa o a veces simplemente con la edad, la enfermedad se puede llegar a activar. Y esto es una enfermedad por reactivación. Entonces, nosotros podríamos ver en adultos, generalmente lo que vamos a ver son pacientes que tienen o tuberculosis latente o tuberculosis reactivada, ¿sí? Y el proceso de contagio o de infección ocurrió muchos meses o muchos años antes como tal de que aparezcan los síntomas y los signos. Tuberculosis latente se refiere a un término que significa, viene ahí en la norma, a un paciente que está infectado por micobacterias, o sea, tiene una infección por micobacterias y que no tiene ningún síntoma o signo. Y aquí hacemos una diferencia entre estar infectado y estar enfermo. Estar enfermo de tuberculosis significa que tienes tos, que tienes fiebre, que tienes pérdida de peso, o que tienes síntomas de meningitis, o que tienes dolor lumbar y tienes pus en las vértebras, o sea, que hay síntomas o signos. Tuberculosis latente se refiere simplemente a documentar la presencia del contacto previo con tuberculosis, la presencia de signos de que hubo alguna infección en algún momento y que el paciente no tiene absolutamente ningún signo. ¿Se acuerdan como cuando hablábamos de sífilis latente? Hablábamos de un paciente que tenía un BDRL positivo, pero que no tenía ningún síntoma. En el caso de tuberculosis, aquí vamos a hablar de un paciente que tiene un PPD o un cuantiferón positivo,
que son dos estudios que sirven para evaluar la exposición previa a micobacterias y la respuesta del sistema inmune, pero que no tienen ningún síntoma ni signo. Los pacientes con tuberculosis pues clásicos van a tener síntomas de desgaste, van a tener fiebre que puede ser nocturna, van a tener pérdida de peso, van a tener síntomas de desgaste o de consumo, se ven demasiados. Y por otro lado pueden tener síntomas dependiendo de la zona que esté particularmente dando manifestaciones. En el caso de tuberculosis pulmonar, pues van a tener tos, dificultad para respirar, expectoración que puede ser purulenta o puede ser francamente hemoptoica cuando ya se están destruyendo zonas pulmonares y hay cavernas y se destruyen estas cavernas, entonces ya puede haber la presencia de expectoración hemoptoica. También vamos a tener tuberculosis vertebral. Yo creo que ya lo habíamos comentado, niños, pero aquí en México, cuando ustedes vean un paciente con una espondilodicitis o con una infección vertebral, solamente hay, yo diría que 3 posibilidades de relevancia. Una es tuberculosis, otra es brucelosis y la otra es una infección piógena por alguna bacteria para la cual el paciente ha hecho una bacteremia. También podemos tener meningitis por tuberculosis, que es un cuadro sumamente grave que pone en peligro la vida y que puede ser difícil de tratar. La meningitis por tuberculosis se va a manifestar como una meningitis subaguda, o sea, no apareció de un día a otro, sino que el paciente lleva días o semanas, generalmente lleva semanas, con fiebres, con dolores de cabeza, hasta que finalmente hace manifestaciones, por ejemplo, en pares craneales, como parálisis de pares craneales, o crisis convulsivas, o alguna manifestación de mayor intensidad o alteraciones visuales, pero es una meningitis subaguda, no es una meningitis aguda como la del neumococo. En general, vamos a ver, miren, uno podría observar o ninguna alteración en la radiografía de tórax y tener que ver en una tomografía de tórax a lo mejor los cambios miliares o nodulares o micronodulares en el infiltrado, en el tejido pulmonar, o podría haber de plano, en casos avanzados, cavernas o cavitaciones en zonas apicales del pulmón. Estos son hallazgos como más habituales, localización apical y posterior con tendencia a la cavitación y progresión. Generalmente son lesiones que se encuentran o se observan de forma asimétrica. Y en pacientes que tienen alguna condición de inmunocompromiso, pues puede haber manifestaciones radiológicas distintas, ¿sí? En general, esta parte me la voy a saltar. Algunos otros hallazgos pueden ser infiltrados nodulares en áreas apicales o en áreas subapicales que se pueden llegar a asociar o no a cavitaciones. En las cavitaciones podemos ver niveles de aire, podemos ver también zonas de neumonía con adenopatía ileal en la primera infección, y en los pacientes con VIH podríamos tener una radiografía normal en el 22% de los casos. Si a mí me queda la duda, si yo tengo la sospecha de que alguien tiene tuberculosis y no tengo un hallazgo clásico en la radiografía, puedo valorar hacer alguna tomografía de tórax. Pero esto sirve simplemente para caracterizar manifestaciones como clínicas de la infección. El diagnóstico no se hace habitualmente por radiografía. Es muy difícil que yo vea una placa y diga, pues este paciente tiene tuberculosis. Tengo que hacer siempre el abordaje diagnóstico. La definición de la norma oficial dice que un caso probable de tuberculosis es una persona que tiene tos o expectoración con hemoptisis de 2 o más semanas de evolución, y en esta persona se deben agotar los recursos diagnósticos previo a iniciar tratamiento. Es decir, raras veces iniciamos tratamiento para tuberculosis sin tener el diagnóstico hecho. Y esto por varios motivos. Uno, pues simplemente yo diría, a ver, el principio de tratar cosas que sabemos que estamos tratando bien diagnosticadas y no dar medicamentos nada más adivinando qué es lo que puedan tener los pacientes. Pero particularmente el tratamiento de tuberculosis es largo, es prolongado, tiene cierta toxicidad, no es tan sencillo de conseguir. Entonces es importante que antes de embarcarnos en un tratamiento de 6 meses o de 1 año con un paciente, pues tengamos bien hecho el diagnóstico. Por otro lado, tuberculosis meningia se va a manifestar con un síndrome meningio, con el clásico pues dolor, rigidez de nuca, fiebre, hipertensión intracraneana o encefalitis, y además de los síntomas generales de infección. Una vez que yo sospecho que una persona tiene tuberculosis, ya sea me envían a un paciente, les voy a poner así los ejemplos, ¿no? Un paciente que llega con una adenopatía en cuello, un paciente que llega con tos con expectoración hemoptoica, con dificultad para respirar, que llega desaturado, que está presentando fiebre pues todos los días, o un paciente que por otro lado solo tiene fiebre y tiene pérdida de peso y no tiene una manifestación clásica respiratoria, o un paciente que tiene leucocituria en su examen general de orina de repetición y en los cultivos de orina no crece nada, solamente hay leucocitos pero no hay bacterias, o un paciente que llega a consulta por una espondilodicitis. Generalmente para tuberculosis necesito tener una muestra del sitio donde sospecho que hay tuberculosis para poder hacer el abordaje, ya sea que si tengo que hacer una biopsia de ganglio o una biopsia de la vértebra
vértebra o un cultivo de líquido cefalorraquídeo o una muestra de orina o una muestra de expectoración, generalmente tengo que tener una muestra de ese sitio para documentar el diagnóstico. No documentamos tuberculosis en la sangre, por ejemplo, o sea, no hay pruebas diagnósticas adecuadas para hacer el diagnóstico de tuberculosis en sangre. Generalmente es, si tú sospechas que la tuberculosis es pulmonar, bueno, te vas a abocar a las muestras respiratorias. El estándar de oro en el diagnóstico de tuberculosis es el cultivo, ¿sí? Es el estudio de más sensibilidad y de más especificidad, pero tiene sus particularidades. Es un cultivo especial, yo le tengo que avisar al laboratorio y decirle, te mando esta muestra para un cultivo para micobacterias. Si yo no le digo al laboratorio eso y mando la muestra de expectoración, el laboratorio normalmente lo que hace es sembrar el cultivo en un agar sangre, si a los 3 días no creció nada, lo tira. Y tuberculosis es una bacteria de replicación lenta. Normalmente puede tardar entre 2 semanas y 2 meses en replicarse y crecer. Entonces, si yo le aviso al laboratorio de antemano que estoy buscando tuberculosis y que necesito que se cultive para tuberculosis, me van a sembrar la muestra, pues son un medio especial para bacterias, para micobacterias, y la van a guardar por 2 meses. Pero yo necesito avisarle o dar esa indicación al paciente y al laboratorio, ¿sí? Se considera que un cultivo es negativo para tuberculosis si no crecen bacilos ácido alcohol resistentes después de 8 semanas de observación, o sea, después de 2 meses en medios sólidos, o hay algunos medios de cultivo que se conocen como medios de cultivo líquido que están mucho más enriquecidos para micobacterias y que en esos la bacteria tiende a crecer un poquito más rápido. Este es un medio de cultivo sólido, es el medio de cultivo por excelencia que se usa para tuberculosis en todos los laboratorios aquí en México, es el medio de Lowenstein-Jensen. Generalmente, no todos los laboratorios cultivan micobacterias, muchos de ellos reciben la muestra y la refieren a laboratorios de referencia porque se necesita una campana especial o un aislamiento especial y un proceso para poder sembrarlas. Al ser una bacteria que pues, puede transmitirse por vía aérea, se tiene que tener cuidado también con estas muestras. Aquí pueden ver cómo el medio es de color verde claro, y cada una de estas colonias de color crema, que se ven como muy redonditas, y aquí en el fondo también se alcanzan a observar, pues son micobacterias, ¿sí? Y después de esto, de que crecen aquí, pues yo les puedo hacer una tinción, como puede ser la tinción de Sil-Nielsen. ¿Qué otras formas tengo de diagnóstico? Tengo la baciloscopía. Decir que le voy a hacer a un paciente una baciloscopía o un Sil-Nielsen o un BAR es lo mismo, ¿sí? Si yo le pido que por favor le hagan un Sil-Nielsen o una baciloscopía o una muestra de expectoración, es lo mismo. Es una tinción con un colorante que me permite ver a las micobacterias. Puede salir positiva en un 50 o un 80% de los pacientes con tuberculosis pulmonar activa. Entonces, su sensibilidad es más baja, 50% hasta el 80% en un paciente con TB activa. Pero yo puedo hacer, al igual que la tinción de Gram, puedo hacer la tinción de Sil-Nielsen en cualquier tejido que yo quiera. O sea, puedo hacerlo en vértebra, en ganglio, en saliva, en líquido cefalorraquídeo, en líquido sinovial, en cualquier tipo de tejido orgánico, ¿sí? La norma oficial recomienda que no se haga en orina. En orina no se recomienda hacer la baciloscopía porque se puede hacer, pero no se recomienda porque existen otras micobacterias de otros grupos, de otras familias que no son patógenas, que se llaman saprófitas, que pueden estar presentes en la orina de personas sanas, que no son Mycobacterium tuberculosis, que podrían dar una tinción de Sil-Nielsen positiva y entonces confundir al médico y pensar que el paciente tiene tuberculosis. Pero de ahí en fuera, en líquido cefalorraquídeo, en cualquier muestra de lavado bronquialveolar, se puede hacer una tinción de Sil-Nielsen. Actualmente se utilizan también métodos diagnósticos moleculares, es decir, se puede hacer PCR específicamente que detecte el DNA o el material genético de Mycobacterium tuberculosis. Hay muchos, uno de los más comunes o más comerciales es se llama la PCR Expert, para tuberculosis, que lo que hace es detectar la presencia del material genético solo de Mycobacterium tuberculosis. Si hay otras micobacterias en la muestra no las va a detectar, y además detecta la presencia del gen de resistencia a rifampicina. Y finalmente, otro método diagnóstico es histológico. Si yo le tomo a un paciente que tiene síntomas compatibles, le tomo una muestra de un ganglio y en el reporte histopatológico me dicen que tienen células gigantes de Langhans con un granuloma que tiene necrosis gaseosa con macrófagos epitelioides, bueno, ese paciente tiene tuberculosis. Es la descripción clásica de tuberculosis, sobre todo en un contexto compatible, ¿sí? Generalmente tuberculosis causa granulomas y son granulomas con necrosis gaseosa. Ese es el hallazgo característico, con células gigantes de Langhans en la periferia. Ese es el hallazgo histopatológico que se observa en los pacientes con tuberculosis. Yo diría que todos estos métodos diagnósticos son válidos, son microbiológicos, muchos de ellos, y permiten observar y hacer el diagnóstico correcto de tuberculosis. Hay que tomar en cuenta que en la baciloscopía yo puedo hacer una tinción de Sil-Nielsen y la tinción de Sil-Nielsen me sirve para ver micobacterias,
no solamente Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium se tiñe o Mycobacterium kansasi se tiñe también. Entonces, el Sil Nielsen no es específico de tuberculosis. Ahora, si yo le hago un Sil Nielsen a una persona que tiene tos con expectoración, con esputo moptoico, que está perdiendo peso y tiene un Sil Nielsen positivo, bueno, con eso puedo hacer el diagnóstico, pero voy a pedir que también se mande a incubar la muestra. El cultivo en medio sólido puede detectar entre 10 a 100 organismos por mililitro. Si hay muy poquitos, hasta 10, bueno, todavía puede llegar a detectarlos y permite observar la morfología de la colonia. Es decir, ya que crece en este medio de cultivo, yo puedo hacer una tinción de Sil Nielsen y observar la morfología de las colonias. Me permite identificar la cepa, es decir, me permite decir, al igual que cualquier cultivo que le revela pues el género y la especie de la bacteria, aquí también nos dice el género es Mycobacterium, la especie es tuberculosis, y me permite hacer un antibiograma, ¿sí? Que es probablemente, bueno, de hecho este es el único estudio que me permite hacer un antibiograma completo de todos los agentes que usamos contra tuberculosis. El crecimiento visible de estas micobacterias tarda entre 3 y 8 semanas, ¿sí? En crecer. Hay otros medios de cultivo, como el medio de cultivo líquido. Este de acá era sólido, se alcanza a observar cómo es sólido, y aquí tenemos el MIGIT, que es el medio de cultivo líquido, donde están estos tubitos que contienen un líquido que está enriquecido o particularmente tiene los nutrientes necesarios para tuberculosis, y puede uno estar incubando 100 muestras en uno de estos aparatos y se están censando constantemente la presencia de micobacterias. Como es automatizado, disminuye las horas de trabajo. Este otro que les puse, el químico lo está guardando a cierta temperatura y diariamente necesita revisarlos, sacar los tubitos, observar si están creciendo bacterias y regresarlo a su lugar si no hay crecimiento. Permite también identificar la cepa, especies y susceptibilidad, y aquí el crecimiento puede ser un poquito más rápido, en 7 a 12 días, por como la riqueza del medio, ¿no? Que le da como precisamente los nutrientes un poco más específicos para la micobacteria. En cambio, luego Jensen, que es un medio también que se prepara, tiene algunos antibióticos que inhiben el crecimiento de otras bacterias. Pero una vez que yo tengo el crecimiento de una colonia como esta, le voy a hacer una tinción de Sil Nielsen, y a esto me refiero cuando permite observar la morfología de la colonia. Yo espero que ustedes puedan apreciar cómo se ve diferente esta tira o esta cinta o estas colonias de micobacterias contra esta. Este manchón rojo está conformado por puras micobacterias. Aquí se alcanza a ver cómo se sale una, se sale otra. Aquí hay una en forma de línea, aquí hay otras. Y por la forma de replicación de Mycobacterium tuberculosis, forma generalmente estas colonias de distribución como acintada, o hay quien le llama en cola de dragón, que es muy característico de tuberculosis. Si un químico hace una tinción de Sil Nielsen de estas colonias que observan en el logo y observa estas colonias agrupadas de micobacterias de color rosa, acintadas, sabe que es tuberculosis. En cambio, otro tipo de micobacterias se agrupan en esta mancha, por ejemplo, aquí se ven algunos de los bacilos, están todos aglomerados aquí, que es francamente diferente de esto. Entonces, esto es lo que me refiero cuando me permite observar la morfología de las colonias. La baciloscopía generalmente es el estudio diagnóstico que más se hace, se realiza en cualquier laboratorio. Los resultados tarda 10 minutos la tinción de Sil Nielsen en hacerse, no requiere tecnología completa y es mucho más barata que un medio de cultivo como el MIGIT. Es un poco menos sensible. Necesito que haya al menos 10.000 microorganismos por mililitro para poderlos observar al microscopio, y no distingue tuberculosis de otras micobacterias. O sea, el que yo observe esto no me dice automáticamente, esto es tuberculosis. La morfología le permite a un químico bien experimentado decir, bueno, esto probablemente sea tuberculosis y esto sea una micobacteria no tuberculosa, y orientar, pero finalmente lo que me va a dar o a determinar la especie van a ser las pruebas de específicas bioquímicas que se hacen. La sensibilidad es del 60% comparada con el cultivo de micobacterias, y se incrementa si yo tomo varias muestras. Como necesitas tener muchas micobacterias, necesitas que el químico las vea en el microscopio, que estén en una cantidad importante, que la tinción esté bien hecha. Entre más muestras hagan, pues más posibilidades tienen de observar micobacterias. Por eso siempre pedimos VAR en serie de 3 o baciloscopía en serie de 3, que el paciente dé 3 muestras distintas de expectoración para poder enviarla, para poder hacer pues digamos, la sensibilidad un poquito más alta. Se puede hacer de cualquier líquido. Miren, aquí hay una tinción de Sil Nielsen muy, muy acercada, o sea, con un aumento muy importante, que básicamente lo que quiero demostrar es que el color de las micobacterias se ven de color rosa y todo el fondo se ve de color azul. Pueden ver cómo tienen estas morfologías, que aquí está como dividida o ramificada, aquí se ve como arrozariada, se ven varios puntitos, aquí se ve una vez más dividida de forma perpendicular. Cada uno de estos es un bacilo ácido alcohol resistente. Esta es una muestra de histopatología.
A ver, es un poco más difícil de observar. Aquí podemos tener un bacilo ácido alcohol resistente, aquí hay otro, pero obviamente el aumento que está muy magnificado con fines pues académicos no es tan sencillo de tener con los microscopios habituales que usamos. Entonces, normalmente el médico, el histopatólogo o el químico que lo ve en el laboratorio, pues tiene que encontrar estos bacilos y no se encuentran generalmente tan fácil o no se encuentran agrupados en colonias, aquí están dispersos, hay uno, dos, bueno, aquí hay dos bacilos, aquí hay otro. Entonces, esto baja la sensibilidad, esto puede ser difícil de observar. A lo mejor se le pasa a alguien que no está acostumbrado a verlos. Cuando están en colonias agrupados, como en esta foto que les mostré, es porque se tomaron de aquí, donde hay miles de micobacterias y se les hace la tinción y ya puedo observar esto. Pero en un tejido, normalmente lo que voy a observar es esto. Por eso la sensibilidad es un poco más baja y por eso es muy importante contar con un buen laboratorio para que mi tinción de bar pues, sea confiable. El Sil-Nielsen está realizado de esta manera. Aquí tenemos los bacilos ácido alcohol resistentes y aquí están los que no son ácido alcohol resistentes. ¿Por qué se llaman así? La tinción de Sil-Nielsen es la tinción para detectar bacilos ácido alcohol resistentes. Primero se fijan en una laminilla y después se les pone el colorante principal, que es la fuchsina. La fuchsina llega a teñir las micobacterias de color rosa. Aquí está ejemplificado como rojo, pero en realidad es este color, ¿sí? Esto es lo que está teñido de fuchsina. Después se decolora, lo que se encuentra aquí se decolora con alcohol. Las bacterias que son ácido alcohol resistentes no se decoloran, las que sí lo son, sí se decoloran. Y al final se agrega un colorante de contraste, se agrega un colorante que es el azul de metileno. Todo lo que es ácido alcohol resistente que resiste la decoloración va a seguir conservando este colorante de color rosa y se va a observar rosa. Todo lo que se decoloró con alcohol, pues se va a teñir con la tinción de contraste, que es el azul de metileno, y por eso todo el fondo se observa de color azul, ¿sí? Es una tinción que utiliza calor, es una tinción que tarda como 10 minutos en hacerse, pero también los resultados son sumamente rápidos. Si yo mando hoy una baciloscopía al laboratorio, pues ya mañana tengo el resultado, ¿sí? Generalmente la norma recomienda hacer una serie de 3 muestras de expectoración y mandarlas, o sea, yo mando el vasito con la expectoración y pido que se le haga tinción de bar y cultivo para micobacterias. Lo tengo que especificar. Generalmente para el diagnóstico de tuberculosis nos apoyamos en todos los métodos diagnósticos, porque a veces pues si pides solo el VAR, pues a lo mejor no ves las micobacterias, pero si pides el VAR y el cultivo ya tienes dos métodos diferentes que te podrían dar resultado. Y si pides el VAR, el cultivo, la PCR y la histopatología, y en realidad el paciente tiene tuberculosis, es muy difícil que en ninguno de esos métodos diagnósticos lo veas. Entonces generalmente nos apoyamos haciendo todo eso dependiendo de lo que tenga el paciente. Si es una meningitis tuberculosa, pues yo voy a pedir tinción de bar de líquido cefalorraquídeo, cultivo de líquido cefalorraquídeo y PCR de líquido cefalorraquídeo. Si es un tejido como un ganglio o una vértebra, yo puedo pedir que aparte se haga la histopatología para que si me reportan, pues granulomas con necrosis gaseosa y células de Langhans, bueno, ya tenga datos que apoyen el diagnóstico. La baciloscopía se usa para diagnóstico y para seguimiento. La norma oficial mexicana dice que cualquier paciente que esté en tratamiento se debe hacer una baciloscopía mensualmente, cada mes. Empieza su tratamiento y al primer mes se hace una, al segundo se hace otra, al tercero se hace otra, así hasta terminar y hasta el final del tratamiento. Se considera que una baciloscopía es positiva cuando se observa uno solo o más bacilos ácido alcohol resistentes en la lectura de campos del frotis, de la expectoración o de cualquier otro espécimen. Para fines de diagnóstico de tuberculosis se puede hacer un VAR en cualquier muestra clínica, excepto en orina, por lo que les comento, o sea, en orina no es que no se pueda hacer, sino que si la haces y está positiva, no tienes forma de saber si es micobacteria en tuberculosis o si es una micobacteria saprófita contaminante que se encontraba en la orina. No así cuando lo hago en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Por ejemplo, en líquido cefalorraquídeo pues no tiene que haber micobacterias de ningún tipo, ¿sí? Por eso lo hacemos en cualquier tejido. La PCR, hablando de otros métodos diagnósticos, da resultados en el mismo día. Es una prueba que tarda 4 o 6 horas en hacerse. Tiene una sensibilidad intermedia entre la baciloscopía y el cultivo, un 70 o un 80%. Y como detecta el DNA solo de micobacteria en tuberculosis, pues es más específica. Requiere tecnología avanzada de laboratorio. No todos los laboratorios tienen un área de biología molecular. Es costosa, debe costar como 4,000 o 5,000 pesos hacerse una PCR de tuberculosis. No distingue entre microorganismos viables o muertos. Si yo hago una PCR de esto, me va a detectar el material genético, pero independientemente si la micobacteria está viva o muerta, va a salir positiva. Incluso si la micobacteria está viva, está rota y el material genético está ahí esparcido en el exterior, la PCR va a salir positiva. Por ese motivo, la PCR no se usa para seguimiento.
sea, no la uso, no la voy haciendo periódicamente para ver si a un paciente le está funcionando su tratamiento, porque el DNA puede persistir ahí en degradación durante mucho tiempo. Aunque yo haga una PCR, necesito el cultivo para que me digan la susceptibilidad a todos los antituberculosos. Una vez que yo tengo realizado el diagnóstico de tuberculosis bien corroborado, voy a evaluar dar tratamiento, ¿sí? El tratamiento se va a dar generalmente combinado, o sea, habitualmente se da de forma que pues venzamos la posibilidad de resistencia. Las micobacterias tienen la particularidad de ser resistentes a múltiples, si no es que casi todos los antibióticos, y además tuberculosis tiene la capacidad de desarrollar mecanismos de resistencia si yo doy 1 o 2 antituberculosos. Aquí en nuestro país se combinan 4 antituberculosos para dar tratamiento, ¿sí? Vamos a tener encontré lo siguiente diferentes... Vamos a tener diferentes tratamientos o diferentes antituberculosos o antifímicos que van a tener diferentes mecanismos de acción y que tienen mayor o menor actividad en las diferentes poblaciones de micobacterias. Podemos tener un paciente que tiene tuberculosis y que tiene bacilos que se están replicando activamente en cavidades bien oxigenadas, pero también podemos tener pacientes que en el mismo pulmón, en este mismo donde hay bacilos replicándose, tengan algunos bacilos en estado latente que están persistentes, están vivos, pero no se están replicando, y están en zonas mal ventiladas o mal oxigenadas, o están intracelulares y están en un estado de latencia. Entonces, cada uno de los antituberculosos tiene mayor o menor actividad contra pues cada una de esas poblaciones. Entonces, aquí viene mencionado, bueno, cuáles de estos son bactericidas contra qué poblaciones, las que son extra o intracelulares de los bacilos, las que se están replicando más o menos, y vienen algunos de los efectos adversos de los medicamentos. Los más comunes son hepatitis, como pueden observar, algunos de ellos pueden provocar neuritis. Estos 4 medicamentos son los tratamientos de primera elección contra tuberculosis: isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. Ese es el tratamiento de primera línea, ¿sí? Aquí en México se da normalmente a todos los pacientes, se da de forma gratuita, hay un programa nacional de tuberculosis, entonces cualquier paciente diagnosticado con tuberculosis recibe su tratamiento de forma gratuita a través, al igual que en VIH, a través de las instituciones de salud, del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, y es un tratamiento que se llama directamente observado y monitorizado, es decir, al paciente se le hacen sus vaciloscopias periódicas, se observa cómo toma el medicamento y se le da el medicamento de forma periódica para supervisar que lo esté tomando adecuadamente. Y para monitorizar también efectos adversos, o saber que la persona lo esté tolerando bien y supervisar que no lo suspenda. Uno de los motivos principales de que alguien desarrolle resistencia a tuberculosis, pues es que lo tome incompleto, o que lo tome y le dé diarrea y no lo absorba bien, o que lo tome y esté vomitando algunos días el tratamiento. Esta tabla viene en la norma que les mandé y es el tratamiento que se conoce como tratamiento de primera línea, primario acortado contra tuberculosis. Las dosis que vienen aquí son dosis que se dan a cualquier adulto que pese más de 50 kilos de peso. Si alguien pesa menos de 50, cada fármaco se debe calcular en miligramos por kilo de peso. Normalmente consta de 2 fases el tratamiento de tuberculosis. Uno es la fase intensiva, que dura aproximadamente 2 meses o 60 días. Y luego la fase sostén, que dura aproximadamente 4 meses y en la cual el paciente hace alrededor de 45 tomas. Simplemente la periodicidad con la que se toma el medicamento es diferente. En el tratamiento primario cortado, en la fase intensiva, el paciente toma los 4 medicamentos, rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol. Estas son las abreviaturas. Se abrevian para fines de facilidad en la nomenclatura con estas letras, y el paciente las toma diariamente de lunes a sábado, descansa los domingos, no toma nada el domingo, hasta completar 60 dosis. Entonces, generalmente el paciente tarda 2 meses aproximadamente en terminar esta fase intensiva. La administración es en una sola toma, es decir, el paciente por la mañana en ayuno toma sus dosis de rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol, y después de unos 40 minutos o 1 hora ya puede comer o tomar alimento. Una vez que pasaron estas 60 dosis o 60 días, que generalmente son 2 meses, el paciente pasa inmediatamente a la fase de sostén. La fase de sostén está conformada ya solo por 2 medicamentos, isoniazida y rifampicina, que el paciente solo toma 3 veces por semana. Entonces el paciente toma sus dosis de isoniazida los lunes, los miércoles y los viernes hasta completar 45 tomas. Generalmente esto le toma alrededor de 4 meses al paciente. Entonces, el tratamiento dura alrededor de 6 meses. Y nuevamente la administración es en una toma por las mañanas y en ayuno, ¿sí? El nombre comercial del medicamento que hay en México para tuberculosis es Dotval. Entonces, Dotval es
contiene ya los 4 medicamentos en tabletas. De hecho, las cajitas vienen ya rotuladas y dicen lunes, y vienen las pastillas que el paciente tiene que tomar los lunes, martes, y vienen las que tiene que tomar los martes. El domingo, en la fase intensiva, pues no traen nada, ¿sí? Y en el caso de la fase de sostén, es el Dotval S, así se llama. Y generalmente es el mismo que se da en todas las instituciones de salud y que difícilmente se puede conseguir en medios privados, pero a veces se puede llegar a comprar. Generalmente el tratamiento primario, aquí bien está hecho a base de 4 fármacos de primera línea, 2 meses y 4 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, por ahí vienen las abreviaturas, y 4 meses de isoniazida 3 veces por semana con rifampicina 3 veces por semana. Si el paciente suspendió el tratamiento o lo dejó a la mitad, de hecho se considera que si un paciente suspende más de 2 semanas el tratamiento, se considera que ya ese tratamiento no funciona y que hay que volver a empezar. Pero bueno, si el paciente tuvo una recaída, etcétera, va cambiando el tratamiento. Puede ser, déjeme, voy a cerrar esta ventana que hace mucho ruido. Listo. Entonces, conforme los tratamientos sean de segunda o de tercera línea, los tratamientos se van volviendo más complejos. Es decir, un paciente que fracasó el tratamiento, lo abandonó, no lo pudo tomar completo, su tratamiento se va alargando progresivamente dependiendo de si es resistente o no la micobacteria. Entonces, a veces se pueden alargar 8 meses hasta 2 años. Y ya en pacientes que tienen resistencia a los medicamentos antituberculosos se tienen que sustituir por otros medicamentos de segunda línea. Los medicamentos de segunda línea son los aminoglucósidos como kanamicina o amicacina o capreomicina, las quinolonas como levofloxacino, floxacino o moxifloxacino y algunos otros como protonamida o cicloserina o linezolid son otros medicamentos de segunda y de tercera línea. Y el tratamiento se individualiza, es decir, se hacen cultivos para ver a qué medicamentos, a cuál de estos es resistente y se sustituyen. Idealmente, un paciente siempre debe estar tomando 3 fármacos activos y uno de refuerzo adicionalmente. La norma que les mandé dice que todos los tratamientos para todas las formas de tuberculosis son de 6 meses, excepto en el caso de tuberculosis ósea, como podría ser una tuberculosis vertebral, por ejemplo, o tuberculosis del sistema nervioso central y linfohematógeno diseminada. En tuberculosis del sistema nervioso central el tratamiento es por 1 año. Cuando se alarga, por ejemplo, 9 meses o 12 meses, como dice aquí, los primeros 2 son igual que la fase intensiva y todo lo demás son la fase de sostén. Es decir, si alguien tiene tuberculosis del sistema nervioso central o tuberculosis meningea, va a recibir 2 meses de la fase intensiva y va a recibir 10 meses de la fase de sostén. Entonces, el tratamiento es mucho más alargado. En general, los tratamientos para tuberculosis, yo les diría, son bastante bien tolerados. Lo más frecuente es que tal vez los pacientes puedan referir síntomas gastrointestinales asociados, o sea, que les dé algo de gastritis, dolor de estómago, esas son las molestias más importantes. Y algunos de los efectos secundarios no tan frecuentes, pero de importancia clínica, son las hepatitis o las neuritis. Todos los pacientes que están tomando tratamiento para tuberculosis deben recibir complejo B o vitamina B como suplemento que ayuda a disminuir los casos de neuritis secundaria al tratamiento. Ahora, ¿cómo se monitoriza? Uno es la mejoría clínica del paciente. O alguien que está tomando tratamiento para tuberculosis empieza a mejorar después de unas 2 semanas de estar tomando el medicamento. O sea, no es muy rápida la mejoría. La fiebre, el malestar general, pues a las 2 semanas puede empezar a disminuir, pero la recuperación de peso puede tomar hasta 1 mes. El seguimiento también se hace de forma microbiológica, se hace baciloscopía mensual a todos los pacientes y se hace cultivo en pacientes que tienen baciloscopía positiva al 2º mes de tratamiento. Se considera respuesta favorable al tratamiento que alguien tenga una baciloscopía negativa al final del 2º mes. Alguien, por ejemplo, con tuberculosis pulmonar que tenía baciloscopías positivas, empieza a tomar su medicamento y al terminar el 2º mes ya debe de estar negativa su baciloscopía. Si está positiva, eso se considera una respuesta desfavorable y aquí hay que investigar pues si el paciente se está tomando bien el medicamento o si tiene una tuberculosis resistente. Siempre que quede la duda si es resistente o no, hay que tomar el cultivo, porque es la única forma de saber a qué es resistente la micobacteria. También se hace seguimiento de los efectos secundarios o efectos adversos, o saber que el paciente no desarrolle hepatitis o no desarrolle neuritis, no desarrolle alteraciones visuales. Y bueno, la tuberculosis multidrogo resistente es un tema aparte en el sentido de que el tratamiento es mucho más complejo, como ustedes lo vieron hace un momento, es mucho más extenso y son como medicamentos que son de segunda línea. Generalmente son de segunda línea o porque son menos efectivos o porque son más tóxicos o más complejos de administrar. Por ejemplo, amicacina, pues solo la puedes dar
inyectada, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este esquema dice 6 meses de kanamicina o amikacina. Entonces, inyéctale a un paciente 6 meses de amikacina, es mucho más difícil de tolerar y la toxicidad es mucho más importante, ¿no? A mí sí me ha tocado ver pacientes que se quedaron sordos por el tratamiento de tuberculosis meningia, que era resistente y que lo tuvieron que tomar 1 año, ¿no? Entonces el paciente está vivo, pero se quedó sordo por la amikacina. Tuberculosis latente, nada, le voy a dedicar unas diapositivas como muy breves. Tuberculosis latente es cualquier paciente que esté infectado por tuberculosis o tenga evidencia de haber sido infectado por tuberculosis, de haber tenido contacto con la micobacteria, pero que no tiene ningún síntoma, está sano, se siente bien y no tiene absolutamente ninguna molestia. ¿Cómo me voy a dar cuenta si alguien tuvo contacto con tuberculosis en el pasado o se infectó, pero no le pasó nada, su sistema inmune contuvo la infección? Le voy a hacer una de 2 pruebas, o el PPD o el cuantiferón, ¿sí? El PPD por mucho es el estudio que más realizamos aquí en México, es una prueba muy viejita, que sabiéndola interpretar adecuadamente puede ser de mucha utilidad. El PPD o prueba de tuberculina o reacción de Mantoux es una prueba que permite evaluar una respuesta inmune a micobacterias y se realiza mediante la aplicación de un reactivo en el brazo, en el antebrazo, y observando la respuesta a las 72 horas para ver si se generó o no una reacción a esa aplicación. El PPD se mide en milímetros, la respuesta se mide en milímetros. Aquí está un ejemplo de alguien que se le aplicó un PPD. La respuesta no se mide por la zona roja, se mide por la zona indurada. O sea, yo paso la mano, aquí pasa una regla, una pluma, algo, y se siente la induración. El tamaño de la induración es lo que se mide en milímetros. Por ejemplo, este paciente o esta persona tiene un PPD de 10 milímetros. Y el valor del PPD, si es positivo o negativo, depende de cada paciente. Generalmente lo que mide el PPD es una respuesta de hipersensibilidad inmediata de linfocitos T a antígenos de micobacterias. Lo que se está inyectando al paciente, el reactivo que se le inyecta en el PPD por vía intradérmica, son antígenos, básicamente, en términos muy sencillos, son antígenos de micobacterias. Si el paciente tiene linfocitos T que reconocen esos antígenos, porque ya los habían visto alguna vez, es una respuesta celular, se van a ir hacia esta zona y van a generar una reacción, una respuesta inmune que se va a ver como una induración y una zona de eritema. Entonces, alguien que tenga un PPD positivo significa que sus linfocitos T reconocen que en algún momento en la vida tuvieron contacto con estos antígenos, ¿sí? Se considera que un PPD es positivo en la población general si mide más de 15 milímetros. En poblaciones susceptibles, personal de salud, trabajadores de hospitales, personas que tienen alguna enfermedad debilitante, es positivo si tiene más de 10 milímetros. Y en pacientes con VIH o con inmunocompromiso profundo, más de 5 milímetros se considera positivo, ¿sí? El PPD se va a utilizar como una prueba auxiliar para ver si una persona ha estado expuesta a tuberculosis, pero no es el diagnóstico de estar enfermo a tuberculosis. Solo te dice, pues aquí hay una respuesta inmune que reconoce los antígenos, pero el paciente puede estar igual de sano. Entonces, tuberculosis latente es un paciente que tiene un PPD positivo o un cuantiferón positivo, pero que no tiene síntomas de la infección. No tiene fiebre, no tiene pérdida de peso, no tiene ninguna manifestación como tal de la enfermedad, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo con pacientes que tienen un PPD positivo? ¿Para qué lo utilizo? Normalmente en la actualidad se usa el PPD, por ejemplo, en alguien que está en abordaje, que queda la duda de si pudiera tener tuberculosis, y aparte de pedirle pues los estudios que ya mencionamos, la radiografía, el cultivo, la baciloscopía, se le pide el PPD. Si tú tienes un PPD positivo, pues te dice que esa persona estuvo en contacto en algún momento en su vida con tuberculosis. No te dice si está enferma de tuberculosis, entonces apoya como tal el diagnóstico. Si sale negativo, pues aleja la posibilidad diagnóstica. Generalmente no se recomienda tanto como prueba diagnóstica, ¿sí? Si yo quiero comprobar si alguien está enfermo de tuberculosis, pues le pido el cultivo, la baciloscopía o la PCR. Pero otra utilidad del PPD es en tuberculosis latente, es decir, por ejemplo, ya se sabe que las mujeres con artritis reumatoide que reciben inhibidores de factor de necrosis tumoral tienen un riesgo 40 o 50 veces más alto que otras mujeres que no inician estos medicamentos de desarrollar una tuberculosis activa, de tener una reactivación por tuberculosis, ¿sí? Ya se sabe que los pacientes trasplantados, pues los vas a trasplantar y los vas a inmunocomprometer profundo. Si ese paciente había tenido contacto con tuberculosis en el pasado y estaba inmunocompetente y no se había enfermado, y luego le das todos los inmunosupresores del trasplante, ese paciente tiene 20 veces más riesgo de que se le reactive una tuberculosis y desarrollar tuberculosis activa. Si alguien con VIH también era inmunocompetente y tuvo contacto con alguien con tuberculosis y se infectó, pero no se enfermó, conforme pase o avance su enfermedad, si no recibe tratamiento, puede tener una reactivación.
Entonces, en una idea o con un propósito más preventivo, lo que se vio era decir, bueno, ¿por qué no les hacemos a los trasplantados o a la mujer que va a iniciar el inhibidor de factor de necrosis tumoral o el medicamento biológico, un PPD cuando están asintomáticas, cuando no tienen ningún síntoma, cuando están todavía inmunocompetentes? ¿Por qué no se lo hacemos ahorita y si está positivo le damos algún medicamento para prevenir que no desarrolle tuberculosis una vez que se trasplante o una vez que se inicie el factor de necrosis tumoral? Y esta estrategia fue sumamente efectiva, ¿sí? Actualmente se recomienda que cualquier paciente que se va a trasplantar o cualquier paciente que va a iniciar un biológico, se le haga un PPD. Y si es positivo, reciba profilaxis contra tuberculosis latente. Esta profilaxis está dada a base de isoniazida, 300 miligramos cada 24 horas por 6 meses, y disminuye en un 70% las posibilidades de que esa persona desarrolle tuberculosis. No es lo mismo tomar isoniazida, que son unas tabletitas chiquititas, una vez al día por 6 meses, que enfermarte de tuberculosis, perder peso, que te dé fiebre, que te den un absceso, una cavitación en el pulmón y después tener que tomar 6 meses de 4 medicamentos antituberculosos. Esta es una estrategia que en realidad funciona bastante bien y se considera un estándar de calidad en el manejo de los pacientes, tanto trasplantados como pacientes con enfermedades autoinmunes, ¿sí? Pero bueno, también se puede utilizar de la otra manera que les comentaba, también se puede usar para aumentar o no el índice de sospecha de que una persona ha estado expuesta o no a tuberculosis, ¿sí? El PPD no hace el diagnóstico de tuberculosis activa, no hace la diferencia entre tuberculosis latente y activa, lo que lo hace es pues, el hallazgo de las micobacterias en el cultivo, la presencia o no de síntomas, y el tamaño de induración no predice la presencia de enfermedad activa. O sea, si yo tengo a alguien con 20 milímetros, tiene un PPD que básicamente es positivo, ¿sí? Me dice que en el pasado ha tenido contacto con las micobacterias, pero no me dice si en este momento tiene tuberculosis pulmonar o no. Y si saliera en 40, tampoco significa que está como más grave o menos grave, ¿eh? No se usa en ese sentido, solo se usa como positivo o negativo. No sé si alguien tenga alguna duda de este tema. Yo sí, doctora. Entonces, o sea, ¿cuál es la primera prueba que se debería de pedir? Pues la tinción, una biopsia, PCR. ¿Qué pedir primero? La de más sensibilidad es el cultivo, por mucho. Nada más que como el cultivo pues tarda 2 meses a veces en salir, casi siempre pedimos pruebas que salgan más rápidamente para ir pues aumentando o apoyando la posibilidad diagnóstica. Yo te diría, de todas, la mejor es el cultivo por las ventajas que ofrece, te dice qué bacteria es, qué especie es, te da la susceptibilidad también, y de todos es el más sensible, es el que más probablemente pueda salir positivo. Como tarda mucho tiempo, casi siempre lo acompañamos de los demás. Ahora, en la vida real, en la práctica, generalmente pedimos todos. Por ejemplo, yo tengo un paciente con tuberculosis pulmonar, ok, yo creo que tiene tuberculosis pulmonar. Lo que yo hago normalmente es le pido 3 baciloscopías y le pido cultivo de expectoración para micobacterias. Eso es lo que hago, y le pido su radiografía, ¿no? Si alguna de esas sale positiva, pues ya con eso tengo el diagnóstico, ¿no? En un paciente que tiene los síntomas compatibles. Me ha tocado ver pacientes con un diagnóstico todavía más difícil. No, pues las baciloscopias salieron negativas y el cultivo pues está en proceso y máximo puede tardar hasta 2 meses. Cuando la sospecha es alta, puedo hacer una muestra de lavado bronquialveolar y pedirle la PCR adicionalmente, ¿sí? Ese es en el caso del paciente con tuberculosis pulmonar. El otro caso, el paciente con tuberculosis meningia, yo sospecho que tiene tuberculosis, bueno, le voy a pedir le voy a hacer la punción lumbar, le voy a pedir el VAR, el cultivo de micobacterias en líquido cefalorraquídeo y le voy a pedir la PCR. El que me salga positivo más rápido, bueno, por tiempo, la PCR tarda 4 horas en salir, el VAR sale en un día y el cultivo, pues, puede tardar hasta 2 meses, ¿no? Entonces, ya con que tengas uno de esos positivos, puedes empezar a dar tratamiento, ¿no? Y que después vaya saliendo el cultivo. Con los pacientes con tuberculosis ganglionar, por ejemplo, generalmente ahí lo que hacemos es hacer una biopsia de ganglio y mandamos la muestra a cultivo, a baciloscopía y a PCR. Pero casi siempre, si es posible, yo pido todos, porque son muestras difíciles de conseguir, en la que no puedes como darte el lujo de decir, pues le voy a hacer el VAR y si sale negativo le hago otra punción lumbar y luego le hago el cultivo. Entonces, generalmente en la vida real pedimos estos 3, yo diría, son los más importantes. Gracias, doctora. Doctora, y para tuberculosis latente entonces solo quedaría la prueba de tuberculina, ¿verdad? ¿O también se le podría mandar a hacer, no sé, otra prueba?
Sí, perdón, ya no detallé mucho, pero es el PPD o de tuberculina es una, y la otra que se puede hacer que tiene el mismo significado y utilidad es una prueba que se llama cuantiferón. El cuantiferón es una prueba que se hace tomando una muestra de sangre del paciente, o sea, aquí no te inyectan nada en el brazo, te toman una muestra de sangre y se mide, nuevamente se mezclan antígenos de micobacterias con la sangre o el suero del paciente y se observa si hay producción de interferón gamma en cierta cantidad. Si hay arriba de cierta cantidad, significa que los linfocitos que estaban presentes en esa muestra de sangre se activaron rápidamente, reconocieron a los antígenos y produjeron interferón gamma en altas concentraciones. Eso es como el fundamento de la prueba, pero la prueba te la reportan como positiva o negativa. La ventaja del cuantiferón es que, bueno, tiene algunas ventajas. Al ser una muestra de sangre, le toman al paciente la muestra de sangre y le mandan sus resultados en algunos días. El PPD, en cambio, te inyectan el reactivo en el brazo y le tienes que pedir al paciente que regrese a los 3 días para ver la respuesta. El PPD está sujeto a errores de la medición, ¿no? Que, pues, como estamos hablando de milímetros, que alguien diga, no, pues son 14, o no, a mí son 10, o que si el técnico que lo está midiendo no sabe hacer la medición, y diga, pues yo medí toda la zona roja y les di 40 milímetros. El cuantiferón te da una cantidad específica o más objetiva. Otra ventaja del cuantiferón es que se supone que utiliza antígenos que son exclusivamente específicos de Mycobacterium tuberculosis. Y en cambio, el PPD, en teoría, con otras micobacterias, alguien que haya tenido contacto con otras micobacterias que no sean tuberculosas, también podría salir positivo. Una desventaja en los niños del PPD es que se puede confundir con la BCG, la vacuna que se les pone a los recién nacidos en el brazo. No sé ustedes si tienen la cicatriz ahí en el brazo de que les pusieron la BCG. En menores de 5 años de edad, esa BCG, ese antígeno pues, que se les inyectó, puede provocar PPDs positivos. En los adultos ya no, esa respuesta a la BCG se pierde después de los 7, 8 años de edad y ya en los adultos no hay problema, pero también es otra desventaja. Y bueno, la única tal vez desventaja que yo le vería al cuantiferón es el costo, ¿no? Que no todos los laboratorios la hacen, es una prueba un poquito menos difundida y puede ser un poco más costosa que el PPD, pero fuera de eso tiene muchas ventajas para evaluar también si un paciente está expuesto o no a tuberculosis. Gracias, doctora. Sí, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver, déjame revisar nada más cuál era nuestra siguiente clase. Les voy a pedir que revisen con calma la norma que les mandé, la de tuberculosis. Muchas de las preguntas, miren, es una norma muy vieja, yo lo sé, está desde el 2013. No hay una como más actual, así que digamos, aquí publicamos cada año normas, no. Pero es una norma que se sigue usando. O sea, al día de hoy, ustedes cuando vayan a su servicio social van a tomar vaciloscopias seriadas, van a dar Dutval por 6 meses, van a hacerle pruebas de tuberculosis a los pacientes con VIH, les van a hacer escrutinio a pacientes con tos, viene bien detallado los medicamentos. Entonces, creo que es una buena norma, aunque es una norma antigua. Y a mí me parece, a lo mejor está de flojera en cuanto uno la empieza a ver, pero en realidad está muy fácil de usar o de leer o de entender. Les voy a pedir que la revisen y de hecho las preguntas que vienen en su examen generalmente sí están basadas en lo que dice la norma. El Harrison está muy bien para tuberculosis, pero en realidad quienes tienen experiencia manejando tuberculosis en el mundo son países como la India, como México, zonas en las que tuberculosis es de todos los días. Entonces, cada cuánto se toma la vaciloscopía, cómo se toma, cómo se monitoriza, lo vamos a tomar en base a la norma. La próxima clase vamos a empezar a ver infecciones vasculares. Las infecciones vasculares son 3 las cosas que vamos a revisar. Uno es bacteriemia, que es una bacteriemia. Otro es que es una infección asociada a catéter. Y la tercera es la endocarditis infecciosa. Todas son infecciones vasculares. Entonces, lo pueden revisar del Harrison. Creo que infecciones asociadas a catéter viene en el capítulo de infecciones asociadas a la salud, pero les voy a mandar un artículo sobre infecciones asociadas a catéter y endocarditis infecciosa creo que sí la pueden revisar con más detalle en el Harrison y me parece que viene bien. Vienen separados como 2 clases distintas, voy a tratar de que lo veamos en una sola sesión porque están muy relacionadas, o sea, para hacer el diagnóstico de endocarditis necesitas documentar la bacteriemia y muchas infecciones asociadas a catéter se complican con endocarditis, entonces son temas muy relacionados, no sé si nos tome 1 o 2 clases, pero vamos a empezar a hablar de los 3 la próxima semana, ¿vale? Entonces, endocarditis del Harrison y lo de bacteriemia e infecciones asociadas a catéter, yo les mando el artículo, ¿sí? Nos vemos, niños, que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.